El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. ¿Le puedes subir un poquito? Cuando tienes la tarea o se te pide la ayuda de dar consuelo ante realidades que te superan, ¿cómo ayudas? ¿Cómo puedes sostener, apoyar a una persona que está pasando por algo tan doloroso? Y para cada persona pues es diferente su dolor, ¿no? Pero esos dolores que nos aplastan, que nos abruman, que nos marcan tal vez para toda la vida. Y te enfrentas a situaciones que dices, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? O si tal vez no tan graves, o a lo mejor sí, pero de aquellas personas que salen de una y entran a otra, y a otra, y a otra, y después dices que ya no vemos lo duro sino lo tupido. Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y a veces, cuando te toca estar del otro lado, no eres tú el que estás padeciendo, sino un ser querido, una persona importante para ti. Y quieres ayudar, quieres sostener, quieres apoyar, quieres, solucionar. Eso es más, a lo mejor, de parte del hombre, ¿no? Que siempre busca solucionar, arreglar las cosas. Y las mujeres a veces solamente es escuchar, ¿no? Pero aún así se queda incompleto esta situación. No es suficiente, te sobrepasa. Y hay personas que a veces, después de estar queriendo ayudar o queriendo fortalecer, queriendo guiar a las personas que están pasando por crisis, luego se quedan con toda esa carga, se quedan con todo ese pesar que los aplasta también. Y más, repito, si son personas importantes en tu vida, personas que amas. Y a veces, por ejemplo, los que se dedican a escuchar, los que se dedican a trabajar en este ámbito emocional, psicológico e incluso espiritual, pues a veces lo que te toca oír, lo que te toca enfrentar, puede ser frustrante porque pues dices, ¿cómo le hago, no? ¿Qué hago? Y a veces das el consejo, das la palabra, das la orientación, pero a veces no es suficiente. Y pues se dice en el ámbito profesional que un psicólogo que está constantemente dando consulta, después termina también él con un psicólogo, porque a veces es tan difícil. O por ejemplo, simplemente los médicos, que trabajas todos los días con el dolor ajeno, con el sufrimiento, en donde alguien está a lo mejor en agonía, o a lo mejor está en una enfermedad crónica. Y lo que hacen muchos médicos, marcan una distancia, se vuelven como
¿cómo decirles? No apáticos, pero sí distantes emocionalmente por protección humana, porque tal vez es tanto el dolor, tanto el sufrimiento. Déjelos, no tiene que ponerlos aquí, allá, queda igual, no hay necesidad que se distraiga, por favor. La distancia, el médico trata de protegerse. A mí me tocó trabajar como médico y era frustrante porque no es fácil a veces poner distancia cuando ves el dolor o el sufrimiento. A veces los médicos que aparentan ser muy fríos, puede ser que sí, pero también puede ser que la carga emocional sea demasiado para ellos y prefieran ver el hígado, ver el estómago, ver el riñón, pero no ver la persona. Eso no está bien. Pero quiero explicar que no es fácil. O cuando ves una injusticia, me he tocado abogados que enfrentan o representan a sus clientes porque han sido víctimas de injusticias, a veces del mismo sistema legal, donde el más rico es el inocente no porque lo sea, sino por su dinero, y el más pobre es culpable por la falta del dinero. Entonces es así como que te encuentras ante realidades que te superan. Pero cuando tuve la experiencia de ser llamado a esta vida consagrada y ya más todavía a la vida sacerdotal, entiendo muy bien lo que significa estas palabras del profeta Isaías. Yo no voy a solucionar la vida de nadie, yo no voy a cambiar a nadie, yo no puedo hacer nada por los demás, humanamente hablando. Pero cuando entiendo que lo más grande que yo puedo hacer es darles a Dios, es darles a Jesús, es precisamente esa realidad que cambia todo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque al tener a Dios, al tener a Jesús, hay esperanza, hay fuerza, hay paz, hay aquello que tú necesitas y que humanamente pues no podemos. Incluso el sacerdote como persona está limitado, ¿no? Antier pude bautizar a una criatura, ayer pude ir a darle la comunión a una joven que está pues, delicada de salud, y ayer también pude asistir a doña Cata, que la llevaban de urgencia al hospital y la trajeron antes aquí rápido para darle. Entonces puedo dar algo que es muchísimo más grande que yo, que puede transformar las vidas, que puede renovar la vida y que puede fortalecerlas. Por eso, cuando entiendo lo que significa este pasaje de Isaías, que después Jesús se lo va a adjudicar y va a decir, esta palabra de Dios se ha cumplido el día de hoy. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, bueno, es que voy a darte la salud o voy a darte la solución a tu problema o te voy a dar la... No, yo lo que tengo que hacer, y creo que es la tarea de todo fiel cristiano, es dar a Jesús. Porque Él es el que viene a curar, a reparar los corazones. Incluso hay gente que no lo entiende y que viene a misa o viene buscando al sacerdote para que oren por ellas, para que les oriente cómo hacer las cosas con su matrimonio, con sus hijos o con diferentes situaciones. Y cuando a veces se les pregunta, ¿y cómo está tu relación con Dios? Ahí es cuando te das cuenta que no hay consejo más importante que entregar tu vida a Cristo, que darle esa
apertura en el corazón, en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma a Cristo. Porque Él es el que repara, Él es el que sana. El sacerdote es instrumento. Y aún así no decide a quién sí y a quién no. Compartía, madre, del niño que bauticé y que venía como que demasiado irritable o algo así. Y ya le di todo el rito del sacramento, me tuve que ir. Y ya después madre decía, es que después del bautizo el niño quedó completamente tranquilo. Dices, wow. A veces voy a ver enfermos y no porque yo diga, ay, este se va a sanar y este no, esto yo no lo decido. Es la gracia de Dios quien actúa en algunos sanándolos, en otros fortaleciéndolos y en otros preparándolos para morir. Pero yo no lo decido. Yo no decido qué es lo que va a hacer la palabra de Dios cuando la proclamo en el corazón de ustedes. Es Dios quien lo decide. Es Dios quien va marcando en el corazón de cada uno de nosotros, si estamos abiertos, obviamente, porque Dios no va a actuar en contra de nuestra voluntad. Es Dios quien va a dar la libertad, ¿sí? Es el que va a curar tu corazón quebrantado. Es el que te va a perdonar y te va a sacar de la cautividad. Y puede hacerlo, obviamente, a través de los sacramentos, lo hace, a través de su palabra, a través, obviamente, del Santísimo Sacramento cuando lo recibimos, a través del perdón y a través de muchas circunstancias donde el Espíritu del Señor, que tú has recibido, que yo he recibido, actúa en nosotros y nos transforma, nos renueva, ¿sí? Y a veces es solamente consolar, no es solucionar, es consolar. Dice, el Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, a cambiar su ceniza en diadema, o sea, su dolor en fiesta. Y la fiesta no es por la sanación física o por la solución del problema. La fiesta es por la presencia de Dios en nuestras vidas, que sí puede darse esa sanación, que sí puede darse esa transformación, claro que sí, pero es la presencia de Cristo en el corazón, en la mente, en la vida de esa persona. Entonces, cuando tengo la oportunidad de escuchar, tengo la oportunidad de guiar, de acompañar, de aconsejar, es siempre queriendo que tengan esa presencia con Dios. ¿Por qué? Porque pues el sacerdote está un tiempo. Bueno, aquí yo ya llevo mucho tiempo, ¿verdad? Pero a mí me está sonando mucho el hecho, por ejemplo, mi hermano sacerdote, padre Chuchuy, que ya lo cambiaron y está empezando desde nada, está empezando a construir una comunidad para que conozca a Cristo, se renueve en Cristo. Entonces, si esto lo entendemos, cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a hacer algo, lo más importante que debemos hacer es dar a Cristo, darlo a Él. Pero para poderlo dar es porque yo lo tengo, porque lo he recibido. Entonces, fíjense, dice, consolar a los afligidos, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. O sea, como quien dice, te cambia el chip. No cambia el problema muchas veces, pero te cambia la manera de entender y de vivir la situación difícil, dolorosa que estás viviendo. Esa es la acción del Espíritu. Esa es la acción de la gracia en el corazón del hombre, de la mujer, ¿sí? Que va a salir al encuentro. Y por eso se presenta como el buen pastor, o sea, que nos conoce. Y a veces, desgraciadamente, podemos nosotros funcionar como asalariados. Y nos gana a veces la parte humana en donde no tengo ganas, estoy cansado o simplemente enfadado. Y me refiero a los sacerdotes, pero también me refiero a todos los laicos. En el matrimonio te vuelves asalariada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es esa búsqueda verdadera del alma de tu pareja, aunque te haya abandonado, aunque te haya traicionado. O sea, es la búsqueda de la salvación de esa alma con la gracia de Dios, de tus hijos, hasta de tus enemigos.
¿sí? Entonces, aprendamos a ser parte de la obra de Dios y no seamos asalariados, que depende de nuestro estado de ánimo, que depende de nuestras ganas, que depende de si voy a sufrir o no, o si voy a obtener un beneficio o no. Depende de quién tengo y de a quién quiero dar. Si yo me doy a mí mismo, no funciona. Si doy conceptos, si doy ideas, no funciona. Si doy soluciones humanas, no funciona. Al menos no como debiera, pero si doy a Dios. Si comparto mi fe, comparto la alegría, la fuerza que viene de Dios, entonces sí, estoy haciendo muchísimo más. Y entonces ya no cargo yo con el problema de las personas. Yo le doy, o trato de dar, en la medida de mis posibilidades, a Cristo. Y Cristo, en la persona de mi hermano o de mi hermana, hará su obra. El problema es que a veces no siempre estamos abiertos a recibirlo, a dejarlo actuar en nuestras vidas. Entonces, podríamos decir que tanto conozco yo a Dios, que tanto conozco yo al buen pastor, que tanto oigo lo que Dios me está hablando. Por eso dice el Señor, que yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen. A mí conocer, poseer, hacer suyo. Esa posesión que viene de la entrega de la voluntad a la divina voluntad. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Ni tú ni yo damos vida. Damos herramientas, damos amor humano, damos cariño, pero si aprendemos a darles esta vida, o sea, darles a Cristo, es el arma más importante y poderosa que podemos heredar, que podemos enseñar, que podemos y debemos transmitir como católicos, como hijos de Dios, ¿sí? Y también nos recuerda que hay personas que aunque no sean parte de nosotros, sí son parte de Dios. Y hay que luchar para que todo ese rebaño dispersado, porque tú y yo fuimos ovejas perdidas, perdidas en la ignorancia o a lo mejor en vicios, porque no conocíamos, a pesar de ser católicos, no conocíamos bien nuestra fe, no teníamos una experiencia personal con Dios. ¿Y ahora qué? Es precisamente nos convertimos de ser de otro redil, empezamos o pasamos a ser ya del redil del Señor, porque hubo alguien que me enseñó, alguien que me predicó, alguien que me habló, o que Dios utilizó para poder acercarme a este redil. Esto es también algo muy importante, que podamos nosotros traer a este único y verdadero redil a esas almas, pero con la conciencia de la única manera de traerlos es darle nuestro tesoro. Y si no tengo este tesoro, ¿qué estoy haciendo yo como católico? Hagamos un momento de silencio.